Ahora continuando con las fases en la práctica en la terapia sistémica, ahora aplicadas especialmente al caso del paciente D, primero vamos a revisar un poquito cómo es esta estructura que se lleva a cabo en cada una de las fases. Iniciando con la primera fase, esta se le llama apertura. Este es donde se lleva a cabo todo el contrato terapéutico entre todas las partes. Aquí se refiere a que la terapia sistémica también puede llegar a ser familiar, de pareja o de cualquier otro tipo, por lo que no solamente se limita a un individuo. Así que también se lleva este contrato a través de más de una persona si se encuentra en este tipo de modalidad en la terapia. También se delimita lo que se desea alcanzar, los objetivos, el motivo de consulta, entre otros aspectos, cosas que van a ser muy importantes en este tipo de terapia, ya que la evaluación de objetivos que vamos a ver más adelante es uno de los precursores para que la terapia vaya limitando de poco en poco, aunque sea, todo este progreso hacia el paciente. También se delimitan los posibles encuentros, los honorarios también, las reglas que se lleva durante la sesión y todo lo que sea necesario para formalizar la relación o el sistema terapéutico. Aquí claramente también se lleva implícito que el reporte se debe de establecer desde la primera sesión. Para el paciente D, muy curiosamente, este se nos menciona en el caso que es una persona que canceló su psicoterapia, al igual de que ya es una persona que se encuentra con mucha resistencia hacia llevar a cabo cualquier tipo de intervención como tal, por lo que fue su esposa, bueno, su ex esposa, quien lo llevó en este caso hipotético, a tomar una terapia desde lo sistémico, por lo que va a ser muy importante debido a la resistencia del mismo paciente hacia la terapia. Ahora, hacia la segunda fase, el intermedio, que es literalmente casi todo, todo lo que no es ni el inicio ni el final, aquí se va a llevar ya la evaluación y el diagnóstico inicial o más a profundidad, que en sí va a ser primero una hipótesis. Esta hipótesis pues, ya después se va a ir alterando, modificando conforme el terapeuta vaya viendo al paciente, conforme vayan habiendo cambios, entre otras cosas. También se recuperan las excepciones vistas durante las entrevistas. Este es un tema muy importante de la terapia sistémica, ya que cuando se refiere a excepciones vistas es cuando una situación en la que el paciente durante la semana o cuando está contando su relato es como un momento, como dice el nombre, excepción, una excepción en su conducta que lleva como que tenga una reacción diferente o que él, de una forma, todo el caso, la conducta o en sí el contexto tenga algo de diferente. Lo que si lo reflejamos desde la problematización o el motivo de consulta, es muy importante hacerle hincapié para saber qué es lo que sucede diferente en esa situación para que el paciente reaccione de otra forma. Aquí el motivo de consulta del paciente D no está todavía delimitado, de hecho nos dan mucho para escoger, por lo que puede ser en primer caso la ansiedad o el miedo que tiene hacia la crianza de su hijo, puede ser todavía estos antecedentes de consumo de conducta, puede ser también esta falsedad, o bueno, más bien esta ignorancia hacia su estado de salud, hacia su enfermedad, que realmente él no se considera como tal, o pueden ser cualquiera de estos tipos. Lo importante es delimitar, o más bien visualizar, hacer visible las excepciones que suceden en esta conducta del por qué el paciente en esa situación en específico no reaccionó como antes lo había hecho. También se replantea un cambio de línea si no hay mejoría. A esto se refiere de que se lleva una línea base o una línea delimitada cuando inicia la primera fase, donde se le dice, bueno, de objetivo A a objetivo B nos vamos a mover, pero ¿qué vamos a hacer para en lo mientras? O más, ¿qué es lo que vamos a hacer para cada para llegar al punto B? Si no hay una mejoría después de cierto tiempo, se tiene que volver a evaluar esta línea para ver si hay una forma más efectiva hacia el paciente de delimitar. Y por último, la tercera fase, que es el cierre. Este no tiene mucha ciencia. Aquí ya se revisan para todo el cierre de la sesión las expectativas del paciente en su finalización. Se lleva a cabo esta devolución de resultados y al mismo tiempo se le comenta las observaciones del terapeuta al paciente, también si el paciente tiene algunas quejas, sugerencias o incluso observaciones que le gustaría hacer hincapié. Es muy importante. Y todo esto con la razón de visualizar el cambio que se llevó a cabo con el paciente. Ahora, vamos a continuar esto que va a partir de la primera sesión o las primeras sesiones, que es la negación de objetivos o también se les puede llamar pregunta milagro. Aquí se deben de encontrar los problemas que se producen en los diferentes sistemas. Para el paciente B, bueno, vamos a tener esta evaluación desde cuatro sistemas.
el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Es algo que ya se ha tomado un poquito en clase acerca de todos los sistemas y que se realiza en realidad un conjunto en lo que se puede evaluar de una forma muchísimo más delimitada de lo que sería nada más ver el paciente y no realmente su contexto, las personas con las que interactúa, su trabajo, entre otras cosas. Para empezar, si delimitamos desde el microsistema, que se menciona como lo que experimenta dentro de un entorno determinado, como su familia. Se sabe que el paciente actualmente se encuentra muy conflictivo hacia este aspecto. Es una persona que tiene muchas obsesiones, muchas compulsiones, especialmente sobre la limpieza, al igual de que busca mucho la adulación de las personas externas. Aquí, si lo reflejamos desde la familia, es un individuo que realmente no tiene mucha apertura hacia un cambio especial si, por ejemplo, si su esposa se lo menciona para algún tipo de psicoterapia, al igual de que él se encuentra en una situación donde experimenta muchos temas, muchas ansiedades acerca de la crianza de su hijo, posiblemente por incluso antecedentes que tiene desde su familia, toda la crianza que él mismo tuvo. Después, si el mesosistema es una interacción entre dos o más entornos, aquí lo que la participa el mismo individuo, pero se puede llevar, por ejemplo, en el hogar, en el trabajo o con los amigos. Se sabe que en el trabajo es una persona que busca mucho la adulación. Es una persona también que tiene conductas infieles, por lo que evaluar desde el mesosistema su interacción hacia este entorno es muy importante. Luego el exosistema es el sistema que una persona no participa de manera tan activa, pero que de alguna manera le afecta. Esto sería, por ejemplo, su contexto en general y cómo influyó este al paciente. Y el macrosistema es realmente la unión de todos estos sistemas anteriores. Aquí todo esto lo vamos a ir incluyendo conforme vamos pasando. Aquí vamos a ir ya delimitando más, desde la terapia sistémica, cómo se va a llevar a cabo esta terapia con el paciente D. Número uno, pues la persona enferma, de hecho se hace mucho hincapié aquí, la persona enferma realmente se le menciona como una portadora de un síntoma o un cliente, no como una persona enferma o como un paciente. Esto incluso también lo hemos visto en clase como es la sola palabra y el contexto que tiene detrás puede ayudar mucho a que la persona no se sienta en, excluida por pensar que está enferma mentalmente o no se encuentra como con la mayoría. Y pensando que el paciente tiene mucha resistencia hacia cualquiera de su sintomatología, es también muy importante hacer hincapié con esta mención. Aquí las herramientas fundamentales sobre la terapia sistémica son, primero, la negociación de objetivos con el paciente D. Aquí es difícil saber, en un caso hipotético, con la resistencia que tiene, qué le gustaría cambiar, ya que incluso él busca, por ejemplo, en conceptos como la adulación, la infidelidad, todo eso, no lo ve como en algunas situaciones problemas, que de hecho es muy importante en este tipo de terapia, ya que la persona tiene que sentir que es una problemática en su vida. Lo que sí puede él definir como un problema es la ansiedad que siente hacia su hijo o incluso estos antecedentes que tiene de consumo de drogas. Después se lleva el trabajo con las ocasiones en que esta persona se enfrenta exitosamente con su problema. En el caso del paciente 10 se le puede hacer hincapié acerca de la crianza que tuvo, de cómo pudo llegar a superar todo este trauma, o también de que tuvo esta reducción de sustancias, que en el caso se nos menciona que él llegó a consumir mucho si tengo mal, tengo entendido, desde los 29 años, pero nos dan a entender que ha estado reduciendo esta cantidad, tal vez todavía la consume, pero realmente también poder hacerle hincapié en que ha podido sobrellevar esta situación o más que nada ha podido reducir conductas problema. Después se tiene que hacer una mención importante sobre la deconstrucción de los significados que colaboran en el mantenimiento del problema. Aquí primero se tienen que hacer presentes, se tienen que hacer reales estos conceptos. Yo enumeré los que podrían ser como conductas problemas, que son estas conductas obsesivo-compulsivas hacia la limpieza, las infidelidades que éste lleva a cabo como una manera de compensación o de refugio, también la adulación de sus trabajadores y la ignorancia ante las enfermedades que él puede padecer, que se siente invencible por esto. También entre este hay como dos subtipos. Uno es ansiedad y miedo hacia la crianza de su hijo, que por alguna razón se me olvidó poner la H, pero bueno, luego lo corrijo. Y hablando de este en específico, que parece ser la conducta problema principal, debido a que este sí siente como siente mucho mayor problemática hacia esta situación, pero también se puede llevar a cabo en esta integración de metas sobre la asignatura de inglés.
Sí, se menciona al final de su mismo caso de que él nunca pudo llegar a completar esta asignatura, por lo que una delimitación de metas, incluso llevando a cabo desde esta perspectiva, le puede ayudar mucho a sobrellevar esta situación. Después, para las informaciones iniciales para crear el contexto, primero se tienen que informar las herramientas que se van a utilizar en la sesión, o sea, con el paciente se le puede permitir, si se le permite videograbar, estaría bien. También es explicar el tipo de tratamiento y fijar la duración de las sesiones. En este caso pueden ser las que sean necesarias, usualmente se pueden llevar incluso 12 sesiones, 16 sesiones, menos sesiones, pero también depende mucho de la mejoría del paciente. Y también mencionarle que este tipo de terapia puede ser no como las que él está familiarizado, sino que es una mucho más sistémica, más ordenada. Ya después, pasados 6 meses del tratamiento con el paciente, en dado caso que haya, digo, al revés, en dado caso que ya se haya finalizado este caso, él se le va a dar un seguimiento por teléfono, se le va a preguntar simplemente como generar una fecha para marcarle por teléfono y preguntarle cómo está, si ha habido alguna decaída, si ha habido alguna problemática que sería como ameritaría volver a algún tipo de terapia. Eso se usa como para controlar este mismo tipo, o bueno, más bien para mediar este tipo de reacciones o resultados que se tuvieron en la sesión. Seguir el report, obviamente, con estos pacientes con mucha resistencia es mucho más importante, especialmente ver cómo desde qué perspectiva nos vamos a acercar, porque si no, claramente va a ser muy contraproducente para él y para nosotros el no sentir esta confianza, el seguir pensando de que no quiero ir a terapia, no es algo que lo que yo necesite. Así que sí, es algo muy importante. Y el consentimiento informado también es algo muy importante que se le tiene que hacer firma porque todo esto mismo se nos permite hacer grabaciones de video o otros materiales en los que nosotros vamos a poder necesitar si estamos llevando esta hipótesis sobre el diagnóstico. Ahora, enfocado así completamente al paciente D en la terapia sistémica, primero para él se tiene que llevar a cabo este uso de definiciones, ya se mencionó antes, donde se cambian los significados que el cliente atribuye a conductas o personas. Por ejemplo, si nos vamos desde su hijo, quien en sí la crianza le puede reflejar al paciente mucha ansiedad, mucho miedo, se tiene que revisar el porqué de qué es lo que siente realmente cuando tiene estas ansiedades. Como ya se mencionó, puede ser incluso por antecedentes familiares donde este método de crianza que tuvo con el padre fue de una forma muy ambivalente, muy evasiva, también fue muy secretiva, ya que el padre no dejaba que el cliente hablara, por lo que también atribuir primero este concepto, también es atribuir en general muchas conductas, problemas que él tiene, porque su significado va a depender mucho de que nos dé el panorama de por qué tiene esta conducta. Si una infidelidad se puede ver como desde el aspecto en el que está sobrecompensando, desde una perspectiva en la que, por ejemplo, con su pareja o en la que se siente como en un refugio, en el que tener relaciones sexuales con otra persona sin tener esta cercanía afectiva le produce como una forma más cercana. Es importante atribuirle el porqué de esto y también después recalcar en la conducta qué es lo que hace que sea infiel. En el caso también de las sustancias, ¿por qué una sustancia? ¿Qué es lo que lo hace sentir? ¿Qué le significa una sustancia para él, como lo es la cocaína? ¿Por qué la consume cuando la consumió al inicio? Es toda esta indagación acerca de por qué hace las cosas que hace sin juicio, obviamente, sino nada más como para ir sabiendo este panorama, qué es lo que significan las cosas para él. Esto pues nos va a llevar para que para la línea inicial él primero pueda visibilizar la razón que va a llevar esta conducta, es la razón por la que quiere cambiar este motivo de consulta y lo va a ayudar como de poco en poco sobrellevar esta situación, como no de tope de que, bueno, pues de este día ya nunca voy a consumir esta sustancia, de aquí hasta acá, ¿no? Lo que se busca es también un cambio un poquito más, no lento, pero más progresivo, para que tampoco haya riesgo de recaída. Después, el lenguaje presuposicional es otra herramienta que se utiliza en la terapia sistémica, donde da por supuesto que los cambios del cliente sucederán. Aquí es como cuando se está delimitando la línea base con el paciente de, por ejemplo, cuando ya se tenga mencionado la razón del motivo de consulta o del que él prefiera irse, sí se le tienen que decir, se tiene que hacer como desde el lenguaje, mencionar de que va a haber un cambio. No sabemos cuándo, no sabemos cómo en qué momento, ni en qué tipo de progreso, pero va a haber un cambio, que es lo importante para que el paciente desde ese mismo momento se va internalizando cómo es que va a llevar este cambio y no solamente
limitar a que él se quede nada más con la idea de que, bueno, pues va a ser esto, 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 no, sino de que ya tratarlo como incluso es algo a futuro que va a suceder en cualquier momento, pero pues, no sabemos todavía cuándo. Y las preguntas circulares, que son construir realidades desde la secuencia del problema. Aquí se hacen estas preguntas, obviamente para nuevamente recolectar información, pero más que nada para ya saber qué es lo que le evoca cada cosa al paciente. Y en el caso del paciente D, si se llega a delimitar las conductas problema, que como ya se mencionó son varias, pero se va ahorita por inicialmente, si tomamos como hipotéticamente que él tome la de ansiedades hacia la crianza, hacia su hijo. El primer paso es delimitar cómo podemos cambiar esto, qué es, cuál puede ser el primer paso, el segundo paso. Ahí se lleva a cabo esta valoración en la que se puede llevar la terapia semanal o quincenal. Es bueno, esto yo creo que sería más bien como semanal y de ahí se va a llevar cambio todo, se va a llevar como esta bitácora en la que se va el paciente, él registrando sus sentimientos, sus emociones, todos los pensamientos que tuvo al momento de alguna de estas conductas problemas, registrar el porqué, registrar también observaciones de que si hubo excepciones, que después él también comentaría en terapia. Y más tarde también se revisaría con el terapeuta cuáles fueron los cambios, cuál fue lo que él sintió, cómo se sintió esta semana acerca de este tema. Y sí, más que nada, el encanto de la terapia sistémica es que tiende mucho al orden, que luego muchas personas muchos pacientes, muchos clientes prefieren como desde esta perspectiva en la que sea tangible la forma en la que lleven la terapia, no solamente lo que para ellos sería como una conversación con el terapeuta, para nosotros obviamente significa mucho más, pero para ellos puede ser incluso más fructífero, especialmente con pacientes como el paciente D que tiene muchas conductas obsesivo-compulsivas, tiende mucho al orden. Este tipo de terapia yo siento que sería una de las más contribuyentes hacia su patología, hacia un cambio mucho más esencial, ya que desde un inicio se trabaja con un sistema que para él podría familiarizarse con que podría decir, oye, bueno, está bien, entonces ya tengo todo, tengo este orden, tengo todo esto, el paciente, debido a todos estos impulsos que tiene, va a decir, bueno, me siento más a gusto al menos llevando esto, no es como nada más una resistencia que llevaría en algún otro tipo de terapia, claro, sin denigrar las otras terapias, sino más bien como mencionando de que puede haber un tipo de terapia que funcione mejor para una persona y a mi consideración la terapia sistémica puede ser esa, debido no solamente a los rasgos del paciente, sino también a que tangiblemente va a llevar como su bitácora, se va a llevar como esta línea en la que va a partir y se van a ver los objetivos a largo y corto plazo. Por lo que sí, es muy importante que el paciente delimite en su bitácora, porque puede incluso contribuir solamente con eso a una reducción en la patología. Y sería todo. ¿Dónde está para